Hare Krishna. Muy buenas tardes otra vez. Estamos a las 5:30, 28 de abril. 28 de abril del 2020. Así que estamos acá otra vez. Nosotros nos encontramos desde el templo. Nos encontramos ahora en el templo de la ciudad de Panamá, ISKCON Panamá. Y bueno, estamos compartiendo todo esto desde aquí a todos nuestros amigos, algunos Vaishnavas que sabemos que algunos de ustedes están aquí en la ciudad de Panamá y otros se encuentran en otros países. Así que eso, estamos tratando de hacer un pequeño servicio de esta manera, algo que nos purifica a nosotros mismos y algo que pueda ser útil para ustedes. Y bueno, por eso estamos agradecidos, ¿no? Con la situación de cuarentena y tal, porque todos estamos con más tiempo para escuchar y más tiempo nosotros también desde el templo, con más tiempo para poder organizar estas actividades y poder compartirlas con ustedes. Así que para nosotros es una bendición desde todos los aspectos. Saludos, César. ¿Estoy pronunciándolo bien? ¿Es así, César, o es César, como parece? Saludos también a El Salvador, ¿no? Ok, entonces nosotros iniciamos el jueves anterior hablando acerca de los 4 principios regulativos negativos, en el sentido de que las 4 normas que Prabhupada recomienda parar de realizar ciertas actividades. Y la vez anterior hablábamos del consumo de estimulantes y drogas y sustancias, algunas químicas industriales, algunas químicas naturales, pero en ambos casos hablamos eso el jueves anterior, ¿no? Y aquí estamos hoy martes para hablar acerca del consumo, la alimentación básicamente. El consumo de carne, huevos, mariscos o peces, pescados, y ajo y cebolla. Sé que algunos de ustedes, César, ok. Sé que algunos de ustedes tienen algún tiempo llevando a cabo el sistema de conciencia de Krishna y son Vaishnavas de algún tiempo atrás. Algunos de ustedes están iniciando a descubrir de qué se trata todo el proceso de conciencia de Krishna. Pienso y pensamos que todo esto tratamos de que sea útil para todos, para ambos grupos, tanto para quienes vamos iniciando como para quienes ya estamos desde un tiempo atrás ya siguiendo estos 4 principios, pero en realidad hace mucha falta y es completamente saludable el repasarlos y el repensarlos también. Así que en algún momento, para quienes hayan leído y estén familiarizados con la vida de Prabhupada o la biografía o mismo la película, la grabación, es notable el incidente o el hecho de que Srila Prabhupada siempre compartía algún comestible, ¿no? Y es famoso el ver a Prabhupada cortando una manzana en muchos cuadritos para regalarle a todos los que estaban allí presentes. Y con el paso del tiempo se vuelve, ya cuando Prabhupada tenía fundado su primer templo, esto fue en Nueva York, una de las cosas que empezó a darle fama a Prabhupada fue que él ofrecía almuerzo todos los días, ¿no? Ya tenía algunos discípulos y él enseñó a cocinar a algunos discípulos y ofrecía almuerzos a quien sea que quisiera llegar a comer. Y describe en la biografía y algunos quienes estuvieron allí, se describe que había quienes llegaban desde luego nada más a la hora del almuerzo y luego se iban, ¿no? Y Prabhupada nunca protestó, en realidad era para eso su sistema de alimentar a quien quisiera venir, ¿no? Porque en fin de cuentas Prabhupada estaba, a través de ese alimento, estaba
compartiendo a Krishna, ¿no? Porque como hemos sabido, ese alimento ofrecido a Krishna se vuelve trascendental y va purificando nuestro corazón, nuestra conciencia, y es una de las razones por las cuales se hace tanto énfasis en comer esos alimentos ofrecidos a Krishna, ¿no? Y con el paso del tiempo, Prabhupada va mencionando y enseñándoles a sus discípulos que hay una dieta específica que observan todos los Vaishnavas. Prabhupada les enseña en su momento de que hay ciertos alimentos que es mejor no comerlos, no consumirlos, porque en un sentido no son alimentos, en un sentido, bueno, sí lo son, pero para una persona que está tratando de cultivar valores espirituales, para una persona que está tratando de despertar una conciencia espiritual y cultivar una conciencia espiritual, ciertos alimentos son contraproducentes, ¿no?, a ese esfuerzo. Así que, y aquí donde entra la famosa máxima, ¿no?, de no comer carnes, huevos, mariscos, y se le agregan otras dos, que es cebolla y ajo, que para muchos es sorprendente el tema de la cebolla y el ajo, que también lo vamos a hablar. Pero es por esa razón que Prabhupada, si bien es cierto, en el Bhagavad Gita se recomienda que uno haga todo con conciencia de Krishna y que ofrezca todo a Krishna, pero Prabhupada dice, pero no se, bueno, se puede ofrecer todo lo que quieras a Krishna, dice Prabhupada, pero no es que Krishna está obligado a aceptar un pedazo de carne, dice Prabhupada, porque el sistema del servicio devocional es que se ofrecen alimentos principalmente en la modalidad de la bondad, alimentos que fomentan la salud, alimentos que favorecen nuestra buena salud en la medida de lo posible, y por lo tanto algunos alimentos quedan excluidos, ¿no? En una ocasión, en una carta, Srila Prabhupada le responde a uno de sus discípulos y le dice que en realidad, con respecto a la alimentación, dice Prabhupada, nosotros no estamos interesados en ser vegetarianos o en no ser vegetarianos, dice Prabhupada. En realidad nosotros estamos centrados en qué es lo que a Krishna le gusta, dice él. Así que ser vegetariano o ser no vegetariano, no nos interesa identificarnos con cualquiera de los dos grupos, dice él. Lo que nos interesa es hacer una ofrenda para Krishna y luego comerla, dice él, ¿no? Y más abajo él dice, porque en realidad, que es lo mismo que yo mencionaba el jueves, en realidad ser vegetariano no es una cosa en sí espiritual, dice Prabhupada. Los monos son vegetarianos, los pájaros son vegetarianos, así que no es un acto espiritual en sí, Prabhupada menciona. Si bien es cierto, el dejar de comer y consumir estos alimentos nos propicia una vida para un mejor cultivo espiritual, pero en sí mismo el ser vegetariano no es espiritual, dice, ¿no? Y esto lo menciona él en una carta, y tal como en esta carta, y creo que el día de hoy extraje varias referencias principalmente de cartas de Srila Prabhupada, y es un método de estudio muy ¿cómo puedo decir esta palabra? Muy seguro, un método de estudio muy seguro para nosotros, los seguidores de Prabhupada, el ir y poder rastrear en todos, por nuestra fortuna, están documentados los libros escritos por Srila Prabhupada, están documentados muchas conversaciones informales que él tenía en su habitación con algún secretario o con algún ayudante, y en la medida de lo posible todo esto se grababa o ya sea se documentaba con el relato de los que participaron. Así que hay una base de datos bastante grande en relación a los libros escritos por él,
las caminatas que él todos los días en las mañanas salía a caminar y también conversaba con sus discípulos. Y una fuente muy importante de referencias son las cartas escritas por Srila Prabhupada, en donde algún discípulo le preguntaba algo específicamente y Prabhupada respondía y decía, no lo pongas así, ponlo del otro lado, no lo pongas a la derecha, sino a la izquierda. Después, 30 años después, alguien más puede tener esa misma pregunta y podemos remitirnos a las cartas de Prabhupada y encontrar que algunas de las respuestas que buscamos ya están respondidas. Algunas de las preguntas que nosotros tenemos ya están respondidas por Srila Prabhupada en aquel tiempo, en los 70s, 60, 70s. Y con el tema del consumo de carne y los similares, Srila Prabhupada cita, responde algunas cartas y vamos a basarnos allí para que sea eso más fiel nuestra transmisión. Creo que hemos discutido y en otras ocasiones se ha hablado del principio de la no violencia, el principio de la compasión, el principio del amor en general, ¿no? La compasión, que es una de las cualidades Vaishnavas, es un síntoma de que el Vaishnava está avanzando, él o ella, es que naturalmente se despierta no solamente su corazón, su amor hacia Krishna, sino que también su compasión, su amabilidad, podemos decir, su empatía hacia otras personas y por supuesto hacia otros seres vivientes, ¿no? Y es en un sentido contradictorio el participar de matar a un animal para comerlo, y creo que este punto se ha dicho tantas veces que pienso que está claro porque es básico, ¿no? Si tenemos un cultivo espiritual, lo mejor es que no participemos de la matanza de animales para nuestra alimentación. Los Vedas describen que en realidad el ser humano está diseñado para comer vegetales y frutas y granos y frutas secas, pero no tiene una biología para comer carnes, ¿no? Y eso no solo lo mencionan los Vedas, sino creo que hay suficientes investigaciones y suficientes estudios que dan crédito y validez a la dieta vegetariana, en referencia a cómo, para mencionarlo un poco, cómo se hace un estudio comparativo entre la biología y la estructura corporal de un ser humano comparado con un mono, puede ser, tienen biologías muy similares, y comparado también con un tigre, que definitivamente es carnívoro, ¿no? Entonces algunas comparaciones que se mencionan son como nuestros dientes, pues tenemos dientes molares o muelas, los cuales no facilitan para nada el poder masticar y demoler un trozo de carne, mientras que un carnívoro sí. Todos los carnívoros tienen colmillos afilados para facilitar eso, ¿no? Aparte los carnívoros en general, si son mamíferos, todos ellos tienen garras para poder por instinto cazar su presa a través de haciendo uso de sus garras y poderlo masticar apropiadamente con, no sé si diría masticar, pero triturar no, pero ustedes me entienden, el masticarlo con sus colmillos y dientes afilados, mientras que un primate, o lo mismo un ser humano, tiene dientes que no favorecen eso y no tiene, por supuesto, no tiene garras, o al menos que uno se les haga unas uñas firmes y afiladas. Pero en general no estamos diseñados para eso. Pues habla del intestino, como la carne, el intestino del ser humano aproximadamente mide unos 12 metros en todas las vueltas que da, y por todo el intestino tiene que pasar el alimento comido, tragado, para poder ser digerido. Y ese alimento, mientras pasa por todo el intestino, va siendo digerido, y lo que se describe es que si la carne una vez que un trozo de carne es comido, pues
da tantas vueltas, son 12 metros, como digo, que en todo ese proceso la carne empieza su descomposición natural, y debido a que empieza a descomponerse dentro de nuestro intestino, el cuerpo empieza a recibir sustancias químicas que no le favorecen. Mientras que los carnívoros tienen un intestino mucho más delgado para poder comerlo, sacar los nutrientes y vámonos, adiós. Y eso, Sol Michel, los carnívoros no comen carne todos los días. Un dato interesante. Los carnívoros no comen carne todos los días. Ese no lo sabía. Vamos a investigarlo. Y gracias por el dato. Así que eso, ¿no? Creo que eso, supongo que todos quienes estamos aquí en esta reunión, creo que lo tenemos pensado y digerido, el tema de por qué no comer carne y por qué no participar en la matanza de seres vivos para comer, para alimentarme. Luego viene el tema de los huevos, entonces todas las carnes, ¿no? Aves, por ahí está la idea también de que ser vegetariano es solamente evitar res y cerdo, ¿no? Pero si comes carne blanca, eres vegetariano. Ahí está. Hay personas que dicen yo no como carne, pero sí pollo, en el sentido o dando el contexto de que la carne es solamente las carnes rojas. Y bueno, en realidad se refiere carne, ningún animal, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los huevos? Que no es carne, ¿no? Así que Prabhupada hace énfasis mete a la lista también los huevos, porque también hay dietas ovo-vegetarianas, las cuales sí incluyen huevo. En nuestro caso, toda la tradición Vaishnava considera que es lo mismo matar a un animal para arrancarle un pedazo de carne que matar en teoría es un embrión, es un feto, más bien dicho. Un feto, algunos de nuestros maestros lo describen así. No conozco suficiente de biología para dar bien el dato, pero al menos de entrada parece que sí. Independientemente que sea un feto o no, es una vida animal que está a punto ahí dentro de 2-3 días, una semana tal vez. Ya este ser vivo pues sale del huevo y vive, ¿no? Así que no es solamente es un ser vivo, de hecho, es un ser vivo, un proceso de crecimiento, y que se compara, como digo, no sé si efectivamente y literalmente es un feto, pero se compara a un feto mamífero que está a punto de nacer. Le falta nada más solo salir del estómago, salir del vientre, mejor dicho. Así como a un niño le faltaría salir del vientre nada más, pero ya está formado. Similarmente a un huevo o sí, le faltaría un par de días para que nazca el animal. Así que se considera igual de cruel comer huevos de cualquier tipo. Y por último, los mariscos, ¿no? Que también habrá quienes consideran una dieta vegetariana. Pero los mariscos no hay ningún problema, se considera por algunas personas. Sin embargo, de vuelta, nuestros maestros y nuestra tradición considera que es igual. La muerte, por muy inofensivo, por muy insignificante que pueda parecer un marisco. O aquí entran también los insectos, ¿no? No sé si quienes estamos reunidos les gustan los insectos o alguna vez comieron insectos. Yo personalmente no. Pero también entran, ¿no? En la categoría de no carne, porque serían como mariscos tampoco, bueno, pero entra en la categoría de matar a un animal para comerlo, ¿no? Así que los insectos están ahí también, los mariscos de todo tipo. Diferentes son las algas marinas, ¿no? Que son consideradas, son plantas, ¿no? Pero un animal tal cual, que tiene un nivel de conciencia más desarrollado que una planta, incluso aunque sea un marisco, un molusco, mariscos, peces, eso no está recomendado y se pide que evitarlo. En el caso de productos extraídos o de fuente animal, como puede ser las grasas animales o aceite
qué sé yo, cerdo, no sé, grasa. Yo sé que hay aceite y grasa de cerdo, por ejemplo. Igual, la misma cosa, es como comer el mismo animal. Es igual de la misma cosa. Aceites o aceite de pescado, no sé si qué tan accesible sea el aceite de tiburón y todo este tipo de cosas, pero entran en la misma categoría de comestibles que en realidad no son alimentos. Y luego encontramos el ajo y la cebolla unida a esta lista. Aquí hay un tema interesante y es que muchas tradiciones milenarias, no solamente la tradición Vaishnava, sino muchas tradiciones, tal vez los taoístas, de hecho, los taoístas, o al menos no sé si haya muchas ramas del taoísmo, pero al menos algunas que yo conocí, no consumen tampoco ajo y cebolla. Budistas también, algunas ramas del budismo, o cómo inició en su momento el budismo. ¿Qué pasa con el ajo y la cebolla? Y es que, así como las carnes, están catalogados como alimentos en mucha oscuridad y que si uno está tratando de elevar su conciencia, esos alimentos detienen nuestra conciencia y nos hacen estrellarnos de vuelta en un comportamiento muy animalesco. Se describe que el ajo y la cebolla, a pesar de ser plantas, generan o despiertan en nosotros esas mismas tendencias, podemos decir, o esa misma naturaleza oscura o sí, muy en la filosofía, en la psicología actual se conoce como las pasiones irracionales. O sea que ese ajo y cebolla de alguna otra manera, en algunos lugares incluso serían como considerados como medio afrodisíacos. Pero en este caso es que despiertan en la persona, o estimulan, más bien dicho, esa es una mejor palabra, estimulan en la persona esas mismas actividades y cualidades en la oscuridad que nosotros mismos estamos tratando de dejar. Y es curioso, tengo que decirlo, a mí personalmente hasta el día de hoy se me hace interesante y me intriga un poco por qué razón el ajo y la cebolla, siendo plantas, estimulan de esa manera la parte oscura del ser humano, ¿no? Y todavía sigo hasta el día de hoy, sigo investigando y sigo rastreando información dentro de todos los libros de qué particulares que son estos dos alimentos. Y si esta mañana estemos hablando del creador del universo y todo lo demás, no sé si todos participan de esta actividad en las mañanas, pero yo a veces me pregunto, bueno, si el creador del universo había esta sustancia, el ajo y la cebolla, que despiertan en nosotros estas pasiones irracionales y estos anartas, ¿por qué crearlos en forma, yo a veces me pongo a pensar, ¿no? ¿Por qué crearlos en forma de plantas sabiendo que la humanidad los podría confundir con otros alimentos? A veces pienso eso, ¿no? Y personalmente sigo investigando, sigo preguntándome el por qué. La respuesta que Srila Prabhupada nos da es esa, de que una vez consumidos estos alimentos, estimulan en nosotros ese instinto completamente animal. Y por supuesto en las escrituras, tal vez algunos de ustedes, vamos ahí a los hongos, los tengo anotados en los hongos. Ahora vamos allí. En algunas, si ustedes tienen tiempo practicando la conciencia Krishna, son Vaishnavas de hace tiempo, sabrán que existe algún par de historias por allí en los libros de personas quienes comieron ajo y quienes comieron cebolla y que les pasó algo malo y tal. A veces estas historias que aparecen son un poquito... sí, yo mismo sigo estudiando estas historias, tratando de estudiar la de otros Vaishnavas también. Algunos les dan mucha validez a estas historias, algunos otros Vaishnavas dicen, bueno, son como alegóricas estas historias, como aquí alguien lo pone, Mahanandini.
que en los Vedas se explica que fueron creadas de un sacrificio mal ejecutado y provienen de la carne de vaca. Ajá. Una de las referencias es esa, de que provienen de un trozo de carne de vaca y que cayó en el suelo por un sacrificio que alguien hizo mal, y la vaca, por ser un animal muy sagrado, el trozo de carne que cayó por ahí en el suelo, brotó un vegetal y al final era un ajo y una cebolla. Hay diferentes historias de cómo surge esto, y al menos en mi caso, y trato de seguir el estilo de mis maestros espirituales, es que lo sigo porque es práctico, ¿no? Porque al verlo, y bueno, por fortuna para mí y para muchos, el ajo y cebolla no es que tengan un sabor que digas, wow, ¿de qué me estoy perdiendo? Por fortuna para mí, si no sería muy difícil que me digan no comas esto y que no se me pueda explicar con suficiente una respuesta que me convenza. Pero si sabe rico, para mí sería difícil. En este caso no saben, al menos a mí no me saben tan bien, ¿no? Pero como digo, Prabhupada lo mencionó una y otra vez, el no comer ajo y no comer cebolla, debido a eso, ¿no? Y cuando analizamos muchas, está también aparte de los textos Vaishnavas como tales, hay otros textos que son védicos, como el Ayurveda, por ejemplo. El Ayurveda no es un libro espiritual, posiblemente algunos de ustedes conozcan el Ayurveda, o creo que todos. El Ayurveda en sí contiene información para llevar una vida más sana, pero no es en sí, a pesar de que proviene de los Vedas y está en los Vedas, no es en sí un libro para la iluminación espiritual, sino más bien un libro para la vida saludable. Ahora, los Vedas, eso, todo el tiempo lo recomiendan como plantas medicinales y no como plantas comestibles, como aquí lo pone Siamelis también, gracias, que el Ayurveda lo menciona como plantas medicinales y no como plantas comestibles. ¿Qué pasa con los hongos? Porque cuando Srila Prabhupada hablaba textualmente de estas cosas, él decía carne, huevos, pescados, mariscos, ajo y cebolla, 5. Y hay un agregado más ahí que es el tema de los hongos comestibles, como Madhu Gopal Prabhu pregunta. Los hongos, en todas las citas y referencias de Srila Prabhupada, al menos en lo que está documentado de Srila Prabhupada, personalmente encontré 2 referencias relacionadas con Srila Prabhupada. ¿Por qué me remití a buscar las referencias de Prabhupada? Porque hay hoy en día algunos Vaishnavas que dicen, bueno, sí se puede comer hongos, hay algunos otros Vaishnavas que dicen, no, de la ignorancia, algo similar con el ajo y la cebolla, ¿no? Ahora, para todos, si alguien está interesado en leer textualmente, personalmente lo que voy a leer yo ahora, puedo copiar en el chat la cita de donde yo lo he extraído para que ustedes tengan una mayor fidelidad. Pero sí, la Prabhupada, con respecto a los hongos, se mencionó 2 cosas, son las siguientes. Las 2 son cartas. En la primera de ellas, ¿dónde está? La primera de ellas le dice a su discípulo, mira, con los hongos generalmente no los comemos, dice Prabhupada. Alguien le preguntó si se pueden comer hongos, ¿no? Y Prabhupada dijo, generalmente no los comemos porque crecen en lugares muy sucios. Esa fue toda la carta que Prabhupada envió de regreso a su discípulo. Él dijo eso, generalmente no los comemos porque crecen en lugares muy sucios. En la siguiente carta que yo encontré, Prabhupada dice, tradicionalmente no ofrecemos hongos a las deidades, pero no hay ningún problema con ellos, dice Prabhupada. Tradicionalmente no ofrecemos hongos ni a las deidades, ni nosotros los comemos, pero no hay ningún problema con ellos, dice Prabhupada. Estas son las 2 referencias. Yo conozco Vaishnavas quienes comen hongos comestibles, por supuesto, y no alucinógenos, por supuesto. Y hay Vaishnavas quienes deciden no comerlos. Pues bueno,
es como una costumbre y por lo tanto yo no los como a diario, pero tal vez en alguna ocasión en casa de algún devoto o algún Vaishnava, pero tal vez una, dos, tres ocasiones que yo me recuerde, porque está ahí en el ambiente, sin el ambiente de que parecería que entran en la categoría de ajo y cebolla. Prabhupada con ajo y cebolla dijo todas las veces un rotundo no, no se come. Y con los hongos, en las dos cartas dijo, generalmente no los ofrecemos. En la otra carta él dijo, no hay ningún problema con ellos. Así que eso, con los hongos no hay ningún problema. Sol, si es un fin medicinal, sí, exactamente. Y es aquí la diferencia entre ajo y cebolla, están en una ligera diferente categoría con las carnes, porque cuando es con un fin medicinal, sí, claro que sí, se utilizan. Ahora, cuando es con un fin medicinal, el consumir algún alimento animal, ahí es un poco más difícil. Y de todas maneras, lo más importante es la salud, como lo vimos hace unos días, por mismas palabras de Prabhupada. No sé si hoy en día o alguien tenga que verse en la necesidad de comer algún alimento animal para mejorar su salud. No sé si es el caso. Pero es una gran diferencia, ¿no? Como recurrir por medicina a un alimento animal a recurrir por medicina al ajo y la cebolla. Muchos Vaishnavas recurren por medicina al ajo, principalmente que tiene, según entiendo, se usa más frecuente como medicinal el ajo. Algunos Vaishnavas recurren al ajo como medicina, que no sería lo mismo recurrir a carnes como medicina. En ese sentido tienen una ligera diferenciación de categorías las carnes y el ajo y la cebolla, pero si es medicinal, sí. Ok, dicho eso con los hongos, Prabhupada dice no hay problema. No quiere decir que de ahora en adelante aquellos Vaishnavas que han observado el principio de no comer hongos, de ahora en adelante tengan que, sino que al criterio de cada quien, si alguien los consume o no los consume, los hongos comestibles, no alucinógenos, cualquiera de las dos está bien, según nuestro maestro espiritual. ¿Qué pasa con el huevo? Yo voy hablando, tratando de seguir el esquema que tengo acá. Si hay preguntas como Sol, por favor vayan haciéndolas para que abarquemos todo. ¿Qué pasa con el huevo? Y es que ahora vamos a algunos alimentos que encontramos en el súper o en las tiendas, en la industria. Hay varios alimentos que tienen huevo y principalmente panes, galletas y postres. Y aquí conozco varios amigos que sí sufren, ¿no? Porque no pueden comprarse un postre, digamos, en la calle, o comprar un pan o una galleta. Por fortuna, a veces tenemos buenos cocineros, o uno puede aprender a cocinar, ¿no? Estamos haciendo cursos de cocina. Bueno, yo no lo estoy haciendo, no voy a meterme ahí. Estamos recibiendo cursos de cocina. Madre Ragovina está dándolos muy amablemente. Pero si aprendemos a cocinar, creo que lo mejor sería eso, si tenemos tiempo, para evitarnos este riesgo del que estoy hablando, de que muchos panes, galletas y postres, helados incluso, tienen huevo y están hechos a base de huevo. Y un practicante serio y un practicante sincero evitaría todo esto, ¿no? A pesar de que puede ser que sea una partícula pequeña, pero si está hecho con huevo, si tiene el ingrediente, lo mejor es no. No, de hecho, sería como comer directamente huevo. Y como digo, panaderías, dulces, galletas, lo mejor es que chequemos. Algunas galletas tienen. Generalmente todos los panes dulces, la repostería, generalmente todos tienen huevo. Realmente es muy raro que una panadería, una repostería no utilice huevo. Con eso sí es casi seguro que las reposterías tienen huevo. Ajo y cebolla, Yamuna Jivan, sí lo hablamos hace rato, que Prabhupada siempre dijo que no.
Algunos Vaishnavas lo usan como medicinal, algunos incluso no como medicinal, pero comer como alimento y ofrecerlo a Krishna, no, ajo y cebolla no. Ofrendar y bendecir las medicinas para que sean del mejor efecto, Dios sabe lo que es bien para todos. Sí, debido a que las medicinas, ya sea, ¿cómo se llama? Industriales o naturales, si estamos ofreciendo, por ejemplo, un té de cebolla, qué sé yo, y digo, bueno, me lo voy a beber porque me lo recomendaron, ¿no? Un té de cebolla, partiendo de la afirmación de Prabhupada, podemos ofrecerlo, pero Krishna no lo va a aceptar, ¿no? Porque es un alimento que está fuera de orden, ¿no? Ahora, claro que podemos consumirlo y podemos beberlo con mayor conciencia y con mayor gratitud, pero ofrecerlo a Krishna, incluso aunque vaya con una buena devoción, no entra en la categoría de ofrendas que Krishna aceptaría, ¿no? Si bien es cierto, lo más importante es la devoción, y eso lo hemos hablado tanto tiempo, ¿no? Sin embargo, Krishna dice en el 9.26 del Gita que no todos los alimentos, por mucha devoción que haya, no todos los alimentos son aceptados por él. Así que ajo y cebolla, aunque lo vayamos a beber, podemos beberlo como medicina, pero ofrecerlo, Krishna no lo tomaría. El jueves pasado yo me olvidé de mencionar un detalle, era el chocolate. Esto es todo un tema. Consideran que el chocolate no se debe comer para nada. Algunos otros Vaishnavas dicen que no hay problema con el chocolate. Algunos dicen que el chocolate industrial no, pero que el cacao natural sí. Así que el té se puede tomar, los tés, las infusiones, sí, Prabhu, Yamuna Jivan. El té negro que tiene cafeína, no. Eso lo hablamos el jueves anterior. Té con cafeína y cafeína. No es que no se pueda tomar, porque lo dijimos la vez pasada, sino una persona que por propia salud y por propio raciocinio entiende que esto me beneficia. No es porque alguien me dice, porque el movimiento Hare Krishna me lo prohíbe, sino porque yo racionalmente entiendo que la cafeína no me sirve para mi vida. Y si es un té de manzanilla, un té de hinojo, un té de jengibre, adelante, no hay problema. Pero si es un té negro, que el té negro generalmente tiene cafeína y la cafeína no nos ayuda. El chocolate, hay incluso discípulos de Prabhupada, maestros espirituales, swamis que no tienen ningún problema con consumir chocolate. Algunos otros discípulos de Prabhupada, maestros espirituales, swamis que dicen no, chocolate yo no, ni mis discípulos, nadie chocolate. Así que el chocolate no fue hablado directamente por Prabhupada. Aquí queda abierta no hay ningún documento en donde Prabhupada prohíba el chocolate, así que queda abierto. Algunos no lo consumen por considerarlo como un tipo de afrodisíaco, como estimulante, aunque esto ya queda a criterio de cada Vaishnava. A algunos les gusta, a algunos no, pero Prabhupada nunca lo censuró. Hablamos de los insectos ya, de los alimentos que pueden tener huevo, muy alertas con eso. Alimentos que pueden tener otras sustancias. La vez pasada decíamos, como por ejemplo la taurina en las bebidas energizantes, la teína, decía Dina Dayal, que son dos sustancias que no nos ayudan. Y aquí vamos a agregar una más, que generalmente aparece en todas las gelatinas y en los malvaviscos, por ejemplo, las ¿cómo se llaman? Malvaviscos, sí, que los pones al fuego y se derriten y saben muy dulce. Generalmente tienen este siguiente ingrediente que se llama grenetina. Creo que puedo escribirlo aquí. Grenetina, sí, aquí lo estoy escribiendo ya. Esa grenetina lo que es un compuesto de huesos, piel y cartílago de animales. O sea, todos los restos de la industria de la carne se utilizan en algunas ocasiones para embutidos, pero sí es otra historia.
Pero en este caso los cartílagos, porque tienen una consistencia que inicialmente se utilizaba para pegamento, pero después se les dio sabor y todo lo demás. Joaquín, grenetina, es como comer huesos animales y sería la misma cosa que comer carne. Todas las, o hay a veces gelatinas y gomitas veganas, podemos checar, casi todas tienen grenetina. Las paletas payaso, Joaquín, tienen grenetina también. Y algunos yogur, porque la grenetina da consistencia y da más forma. Así que algunos yogur también tienen grenetina, es saludable que lo veamos. Las sodas, Prabhu, el jueves pasado hablamos de esto. Las sodas no hay ningún problema, si la Prabhupada incluso bebía 7-Up, aunque él recomendó que no lo bebamos tan seguido, dice Prabhupada, porque no es tan saludable, pero 7-Up él mismo bebía ocasionalmente 7-Up. Churros serían como botanas, ¿no? Para traducirlo a un español de todos lados. Los churros en Honduras no tienen un mayor mal, tal vez no son muy saludables, pero no estamos rompiendo ningún principio. Y con los dulces, tengo una cita de Prabhupada que yo quería leerla porque creo que les puede interesar. Los malvaviscos. Los malvaviscos, sí, Prabhu, son los, ¿cómo se llaman? Marshmallows, no recuerdo cómo es que se pronuncia, pero son esos blanquitos que son como una comita. Pero sí, son marshmallows, ¿no? Esos malvaviscos tienen generalmente, es realmente un producto novedoso en el mercado cuando no tienen grenetina. Y las gelatinas, sí, todas las gelatinas tienen grenetina, Juliana, y no es nada saludable. Y no solamente la salud, sino es como comer carne y eso no nos ayuda. Vamos a saltarnos a los dulces porque ya que Joaquín está preguntándolo y era algo que yo tenía planeado hablar. Si alguien tiene este libro en su casa, puede leerlo de la página número 441. Si no lo tiene en su casa, yo lo voy a leer ahora. Yolanda Monroy, a mí me recomendaron la grenetina para las articulaciones, obvio, no las consumo, pero no he encontrado un sustituto. Sí, tiene que haber algún sustituto, alguna otra forma de nutrir las articulaciones. Grenetina, lo recomendable sería, o sea, voy a estar saludable, mis articulaciones van a estar bien, pero mi conciencia va a estar por el suelo. Es como sopesar, ¿no? Creo que allí la respuesta, creo, de todos sería no consumir la grenetina, como usted mismo dice, no lo ha consumido, porque van a haber buenas articulaciones, pero una conciencia no tan buena. Este es el libro, Néctar de Prabhupada. ¿Qué pasa con las cosas compradas en el súper, en las tiendas, como los churros que dijiste, Joaquín, o las botanas, los dulces, principalmente los dulces? Voy a mencionar los lácteos ahora, Ingrid. Sí. Por ahora vamos con los dulces. Prabhupada dice lo siguiente, y esto es una carta a Jagadish Maharaj, 12 de noviembre del 74. Escuchen con atención. Prabhupada dice: en lo referente a las paletitas o a los lollipop, los dulces, las paletitas, no hay nada de malo, está diciendo Prabhupada. Es algo atractivo y hasta donde sé, se usa como un regalo entre amigos. ¿Qué hay de malo en ello? Solo es azúcar. Así que se pueden ofrecer a la deidad. Similarmente, podemos ofrecer dulces comprados en las tiendas. No hay problema. Se dice en los Shastras que aunque algo esté contaminado, si paga su precio se purifica. Así que los dulces, siempre y cuando no tenga grenetina y todo lo demás, un dulce es completamente inofensivo, siguiéndole esta carta de Prabhupada y otras referencias también. Y él dice un dato curioso al final: si compras por algo se purifica. Por supuesto no entra
en la categoría de que si compro carne, ¿no? Pero si compro unas, eso, ¿no? Unas galletas en el súper que no tienen huevo y las compro y las ofrezco a Krishna, según esta carta y otras cartas de Prabhupada, se purifica el boga cuando yo pago por él, siempre y cuando no tenga nada dentro de la carne y grenetina y todo lo demás, ¿no? Hay una carta también a Yadurani el 15 de febrero del 68, en donde Yadurani le dice: Prabhupada, es que tenemos que ir a comprar al mercado y esta gente en el mercado no tiene conciencia de Dios y son sucios y no sé qué. Y Prabhupada le dice: mira, Yadurani, nosotros tenemos que comprar en el mercado, no podemos evitar en el mercado comprar cosas en el mercado o en el súper. Y él dice el mismo punto: una vez que pagamos por algo, ese alimento se purifica y se vuelve apto para ofrecerlo a las deidades, incluso él dice. Y repito, siempre y cuando no sea cebolla y entre en la categoría de la que estamos hablando. Así que tenemos permiso para ofrecer cosas que son compradas, ofrecerlas al Señor. Sin embargo, un mejor estadio sería aquel momento en donde yo preparo todo lo que ofrezco a Krishna, ¿no? Puedo hacer que yo ofrezco unas galletas. En otras cartas, Prabhupada dice: no, todo lo que se ofrece debe ser cocinado por un Vaishnava, dice Prabhupada en otras cartas, ¿no? Y dice: no podemos ofrecer nada que fue comprado, dice él. Él mismo da esas dos aparentes contradicciones. Así que las dos son válidas. Si podemos ofrecerle a Krishna alimentos solamente cocinados por nosotros, mucho mejor. Pero no hay nada de malo en... Esto lo hablamos la vez pasada. Hay Vaishnavas que dicen: yo voy a comprar una pizza allí en Domino's porque es vegetariana y le voy a pedir a la persona que no le ponga nada. Hay otros que dicen: no, yo no compro allí porque ahí cortan carne y cocinan carne también. Así que algunos, yo tal vez, bueno, no voy a decir cuál de los dos yo aplico. Yo como en el templo y todos los días tenemos un prasad muy sabroso acá. En algunas ocasiones, debido a algunos servicios que hacía y tenía que estar mucho tiempo en la calle, algunas ocasiones con algunos amigos Vaishnavas recurríamos a eso, comprábamos alimentos en algunos lugares en donde también se servía y se cocinaba carne. No es lo mejor, ¿no? Sin embargo, en algunas ocasiones, lo menciono porque uno podría llegar a sentirse culpable, ¿no? Fuiste a la graduación, a los 15 años de tu amigo, de tu sobrina, y no había más que comer, entonces estaban todos los comestibles por ahí, y tú dijiste: bueno, voy a comer solamente esta ensalada, pero... Y después alguien te dijo: ¿cómo, Prabhu, madre, cómo te atreves a comer ahí en esos mismos platos donde la gente come carne? Hay Vaishnavas que siguen ese principio, ¿no? De que no ponen un pie en donde alguien come carne. Lamentablemente, como lo he venido diciendo desde el jueves, a veces esa postura de aquellos quienes muy estrictamente lo hacen así, y está bien, yo mismo lo celebro y lo felicito. Lo que no está bien, objetivamente hablando, es cuando desde esta postura se señala a los demás y te hago sentir mal. ¿Cómo es posible? Ese lugar comen carne, ni siquiera aceptes comida de tus familiares porque ellos comen carne, y por ahí va un poco el asunto, que creo que a algunos de ustedes les pudo haber ocurrido, y si no, para que no les ocurra. Por supuesto, lo mejor sería de la manera más pura posible cocinar mi arroz, mi pasta, incluso en utensilios en donde no se utilice para cocinar carne, pero si de alguna otra forma no se puede en el lugar donde estamos, para que no nos sintamos culpables, lo que estoy tratando de hacer es ese punto, de que el servicio devocional es para que estemos felices, no para que estemos culpables porque tengo 1.000.000 de reglas que no puedo seguir, ¿no? Así que... entonces alguien dice: yo me compro una pizza, o alguien dice: yo voy a la pizzería y le pido a la persona que no le ponga nada, que haga una masa nueva, que no le ponga ajo. Si alguien decide hacerlo así, está bien. Aún así corremos el riesgo de que, sí, ¿no? Pues ahí en ese mismo lugar los cuchillos y todo lo demás están siendo utilizados para cortar carne. Aquellos quienes evitan esos espacios, yo también por eso digo, lo celebro
y lo felicito. Lo que no felicito ni celebro y condeno es cuando se hace sentir mal a otro porque no sigue lo mismo que yo sigo. ¿Qué pasa con los lácteos? Seguimos una dieta lacto-vegetariana y según los libros, el consumo de leche de vaca despierta en nosotros una comprensión espiritual, porque la vaca es un animal muy querido para Krishna y la vaca da leche cuando su ternero está, así que da leche cuando tiene mucho amor por su ternero. Y de hecho quienes tengan gatos y perros y pueden darse cuenta de la naturaleza amigable de estos animales, podemos decir que una vaca es mucho más especial que un perro y un gato. Tiene mucha más inteligencia emocional. La capacidad de las vacas para recibir afecto y de transmitirlo es mucho mayor que un perro y un gato. Y cuando consumimos leche de vaca, dicen nuestros maestros, y la Prabhupada también, que en nosotros se despierta más esa naturaleza amorosa por estarnos alimentando de esa leche y se despierta en nosotros una mayor capacidad de comprender temas espirituales. El detalle con la leche actual o la leche comercial es que tiene mucha violencia y mucha explotación hacia los animales, hacia las vacas. Algunos Vaishnavas deciden seguir consumiendo leche industrial, algunos han decidido no consumir. Las dos posturas están bien. Sigo consumiendo leche porque es beneficiosa para mi salud espiritual. Cuando ofrezco esa leche, las vacas, quienes la produjeron, se benefician en un grado de alguna u otra manera porque su leche está siendo ofrecida a Krishna. Y algunos otros dicen, no consumo nada de leche porque no participo de la crueldad animal. Tengo amigos quienes están de este lado y de este lado y los dos están bien. Los dos filosóficamente están bien. Pero originalmente, tradicionalmente, la tradición Vaishnava, la familia Vaishnava es lacto-vegetariana. El concepto de que los humanos no deben alimentarse de leche de vaca se escucha interesante al principio, este concepto moralista, pero en realidad, si el ser humano tiene que vivir por sí mismo, pues tendríamos que dejar de usar el oxígeno que nos dan los árboles y dejar de usar los tomates y todo lo demás, porque no hay una explotación tradicionalmente, como anteriormente se hacía. No hay una explotación de los humanos a la vaca, sino al contrario, la vaca daba más leche por la forma en la que era tratada, ¿no? Así que no era que el ternero se quedaba con hambre y el humano lo dejaba morir de hambre al ternero para robarle la leche de la vaca, sino que en una simbiosis, podemos decir, y es necesaria, al menos según los Shastras, según nuestra filosofía, es necesario el consumo de leche de vaca para una mejor comprensión espiritual. Luego viene alguien que es intolerante a la lactosa y todo lo demás, entonces no se consume leche de vaca, pero cualquiera de las dos está bien. Algo muy importante, ¿es necesario aprender recetas específicas? El movimiento Hare Krishna tiene recetas que a Krishna le gustan más. Hay recetas originales, Hare Krishnas. La respuesta es que no. Esto lo menciono porque posiblemente Vaishnavas, quienes hayan conocido el proceso hace un tiempo atrás, sabemos que existen las recetas así completamente tradicionales, ¿no? Como kitri o panir, que son muy tradicionales en nuestros templos. Srila Prabhupada en 2 ocasiones, en 2 cartas, que los invito, si alguien quisiera leerlas, los invito a que lo hagan. En 2 cartas, en una de ellas, Srila Prabhupada le dice a uno de sus discípulos llamado Chris, 13 de noviembre del 68, le dice Prabhupada, con respecto a las recetas, le dice Prabhupada, lo importante son los ingredientes. Y los ingredientes son granos, frutas, verduras, legumbres, frutos secos. Y dice lo siguiente, ya sea que estos ingredientes los hiervas, los frías, los hagas polvo, los hagas harina, no importa, pero que sean esos ingredientes, dice Prabhupada. Y en otra carta, ¿cuál es esta carta? Vamos a ver.
del 68, 1 de diciembre, Prabhupada le dice a su discípulo, mira, las recetas puedes seguir las mismas que yo te enseñé o puedes inventarte otra receta nueva, dice Prabhupada. Puede ser no importa eso. Lo que importa es que hagas estos mismos ingredientes y que quede sabrosa la preparación, dice Prabhupada. Menciono esto porque ahí un poco está un poco como, no sé si decir el mito, como un poco mitología de que no, Prabhu, la samosa debe ser así, debe llevar esto, si no, no es samosa. Y en un sentido es verdad, ¿no? Porque si ya no le pones lo que tradicionalmente le ponen, pues ya no sería una samosa, pero a Krishna no le interesa comer samosas o comer esto o lo otro. A Krishna le interesa comer o se complace con la devoción, ¿no? Entonces, partiendo de las dos afirmaciones de Prabhupada, que puedes inventar recetas nuevas, dice Prabhupada, le dice a uno, y al otro le dice, puedes hervirlos, fritarlos, cocinarlos, hornearlos, volverlos polvo y hacer harina, no importa, dice Prabhupada. Porque yo lo he experimentado en algunos lugares también. Alguien dice, no, esos dulces no se pueden ofrecer porque en vez de azúcar blanca llevan azúcar morena, entonces no se pueden ofrecer, por ejemplo. Y partiendo de lo que la Acharya dice, no hay problema con eso. Siempre y cuando nuestra ofrenda sea sabrosa para Krishna, o sea, que sepamos cocinar, ¿no? Y siempre y cuando los ingredientes sean fidedignos. Porque sí, a Krishna no le interesa tanto si le pusiste un ingrediente o no. Y no sé, todos ustedes quienes... El maní es una semilla y se puede consumir en Ekadasi, es un completamente... Sí, Madre Yamuna, Hare Krishna. Recientemente lo leímos, nosotros estamos haciendo esa investigación aquí en el templo. Recientemente lo leímos y la Prabhupada diciendo que en Ekadasi se deben consumir frutas, leche, dice Prabhupada, maní también, él lo incluye ahí, el cacahuate o el maní. Luego viene como un mito de que el maní, porque, no sé, alguna investigación reciente, no de ISKCON, sino una investigación científica, cataloga al maní como legumbre. Pero según nuestra tradición espiritual, el maní se puede utilizar en Ekadasi. Y sí, claro que sí. Lo que iba a decir con respecto a las recetas prescritas, que no hay recetas prescritas. No sé si es un fenómeno que ocurre aquí en Panamá, que uno lo puede ver más palpable. Yo lo noté cuando vine y antes no lo había percibido. Y es que, por ejemplo, está una samosa. No sé si todos conocemos aquí en el grupo que es una samosa, pero es una empanada prácticamente, ¿no? Entonces está la samosa, ¿no? Y la samosa tradicionalmente lleva tal y tal procedimiento y tal forma de hacerla, ¿no? Y a veces alguien dice, bueno, no, la samosa debe ser así, ¿no? Y tiene que llevar esto, incluso si le pones una especie de más, no, eso no es samosa, ¿no? Y curiosamente están todas las, ¿cómo se podría llamar? La mucha variedad, la multiculturalidad de la India. Y yo pude darme cuenta, algunos de ustedes también, que la forma en la que se hacen las samosas en Bengala occidental son distintas a las samosas de Mumbai, distintas a las samosas del sur de la India. Y dices, entonces, ¿cuál es la samosa de verdad, la que a Krishna le gusta? Y la respuesta es que no hay una samosa especial que a Krishna le guste. Los chapatis en un lugar son más dulces, más dulzones que en otro lugar, o a veces así. No hay una receta específica que a Krishna le gusten los gulab jamuns así, sino que, mismo como digo, yo tuve la experiencia de verlo aquí, quienes vivimos en Panamá, lo podemos ver que debido a que hay muchas regiones de la India y en Panamá viven grupos de diferentes regiones, algunos hacen la misma preparación, pero o le agregan un poco más de azúcar, o en vez de azúcar morena es dulce de panela, qué sé yo, cosas así. Así que no hay necesidad de aprender, o si alguien ya es cocinero, me recuerdo a Nicolás, no sé si anda por aquí Nicolás hoy, pero él sabe cocinar, y si sabes cocinar, adelante, ofrecemos lo que ya sabes cocinar. Y como un aprendizaje aprendemos también, como deporte aprendemos nuevas recetas
de la India que son muy sabrosas algunas, pero no querría decir, no es necesario que para ser un Vaishnava tengo que aprender las recetas de la India, no necesariamente. Al mismo tiempo, yo trato también de aprovechar, así como ahora Madre Radha Govinda está enseñando todas las cosas que ella sabe, adelante vamos a aprender todo lo que se pueda. Pero eso, no hay recetas específicas. Creo que vamos a tener que diseñar un día para cada semilla de mostaza. No voy a hablar tanto hoy de Kadasi porque no estudié tanto del tema y no quiero decir algo así como muy en el aire, porque algunas personas consideran que la semilla de mostaza sí y otras dicen que la semilla de mostaza no. Así que ahora mismo no quiero responder si sí o no, para mejor primero estudiar, investigar qué es lo que Prabhupada menciona en sus cartas, aunque sí, vamos a dejar Kadasi para otro día, madre, ¿qué le parece? Por hoy creo que he tratado de abarcar todo. Sí, creo que eso es todo. Tradicionalmente, en los templos, quienes cocinaban eran nada más devotos iniciados, se seguía todo un sistema, toda una regulación. Hoy en día no siempre es así, porque se aplica la practicidad. Y sí, y una de las cosas que se aprendió, claro que sí, Andrés, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿puedes hacer una pregunta? Claro que sí. Una de las cosas que posiblemente algunos de ustedes lo escucharon y lo vivieron, y creo que hace falta mencionarlo, es que el tema de la especulación, no sé si ustedes se hayan entrado a cocinar alguna vez con devotos o en el templo, y hay por ahí una frase de que no se debe especular en la cocina. Y lo cierto es que en un sentido es verdad, ¿no? En el sentido de que si yo no tengo idea de qué será este condimento, aquí dice que comino, pero no sé para qué se ocupa, no sé qué sabor aporta a las comidas, le voy a poner un poquito de comino a ver cómo queda. En ese sentido, especular está completamente censurado porque no sé lo que estoy haciendo. Pero es diferente a cuando alguien tiene un criterio en la cocina y sabe cocinar y sabe qué sabor va a aportar el hinojo a esta preparación, sabe qué sabor va a aportar el dulce de panela en vez del azúcar blanco. En ese sentido es recomendado, no es censurada la especulación, la creatividad. Es censurada, y esto viene por la cuestión de los templos, porque en los templos, incluso nosotros no seguimos esta norma, pero en algunos templos se sigue una dieta para Krishna, así completamente programada. Incluso cada preparación lleva las mismas cantidades, los mismos ingredientes, y cuando venía alguien más que decía, oigan, ¿y si le ponemos un poquito de limón al dulce? Y todos le decían, no, es que Krishna, la receta que tenemos es la que hay que hacer, ¿no? En esos casos es aplicable, ¿no?, la no especulación en la cocina. Pero si estamos en casa y si es otro contexto, si es una persona que sabe cocinar, y lo interesante aquí, lo curioso es que yo mismo he escuchado tantas veces que no especular en la cocina, pero creo que todos los cocineros a quienes yo admiro, devotos y devotas, quienes veo que cocinan muy bien, todos con frecuencia improvisan en la cocina. O en otras palabras, improvisar sería lo mismo que especular, ¿no? Porque la especulación, la improvisación está abierta para aquellos que saben cocinar, ¿no?, y que por una cuestión a veces de emergencia cambiar un ingrediente por otro no es válido. Y el de no especular en la cocina surge de allí, de algunas recetas que eran completamente las mismas. Hay un Vaishnava recientemente me contó cómo estuvo en Brindavan, por ejemplo, en un Kartika, en un momento en el que hay literalmente miles de personas entrando al templo. Imagínense, y se distribuyen todos los días 2000 gulab jamun. No sé si ustedes estuvieron en la clase de gulab jamun, pero para hacer 8 gulab jamun, el trabajo que llevan. Y en esta época de noviembre en Brindavan se distribuyen diariamente 2000 gulab jamuns. Es una cosa que lleva mucho trabajo.
Y no solamente ese dulce, sino se distribuye mucho más prasada, otras preparaciones. Pero el devoto, quien estuvo ahí en esa cocina, me dijo, Prabhu, yo estuve en esa cocina y cada bolita, porque tienes que amasar la bolita, y el Prabhu me decía, cada bolita es pesada para ver que cada una de esas 2000 bolitas diarias tenga exactamente el mismo peso. Porque cuando hay un servicio así de calidad, cuidamos de que todos los días el sabor sea el mismo, por lo tanto ni más ni menos de un ingrediente. En este caso, a pesar de que es cuánta exigencia requiere hacer esta cantidad de dulces, y podría parecer que hay que hacerlas a la carrera, no importa que unas queden más grandes, otras más pequeñas. No, en ese caso específicamente el supervisor dice todas van a ir del mismo tamaño, así que no especulen, no invente que usted diga que las va a hacer más grandes. En esos casos aplica la no especulación, a que se está tratando de templos que tienen restaurantes, por ejemplo, y hay una preparación que todos los días queda igual porque las personas aprecian ese sabor, ¿no? En ese sentido se aplica la no especulación, no inventar. Pero en casa, incluso nosotros aquí en el templo, ni siquiera nosotros, al menos aquí en el templo de ISKCON Panamá, no lo seguimos, ¿no? Y claro, si alguien que no sabe cocinar, pues mejor le pedimos que no cocine y que cocine quien sabe. ¿Se puede comer carne en tiempo de crisis o tratar de sobrevivir para no morir de hambre, ya que comer carne es acción pecaminosa? Prabhupada dijo que sí. Prabhupada dijo que sí. A esa pregunta respondió que sí. Pero en contraste a toda la sociedad actual, en donde nadie está muriéndose de hambre, y como Sol dijo, ningún carnívoro come carne todos los días, y encontramos a una sociedad que come carne las 3 veces al día. Así que, ¿en una cuestión de crisis o en una cuestión de tratar de sobrevivir? Claro que sí. No sé, creo que la mayoría de los seres humanos, o un porcentaje muy grande, nos gastamos toda la vida y llega el momento en el que morimos y nunca experimentamos un momento de crisis como para tener que sobrevivir comiendo carne, ¿no? Creo que es algo así muy súper extraordinario, fuera de lo común, que se me presente una oportunidad en donde diga, bueno, lo único que me queda aquí es comer carne. Si se diera el caso, adelante, ¿no? Porque se trata de sobrevivencia. Pero mantener miles y miles de animales matados todos los días, no. Así que eso, Andrés. Por mi parte, yo he tocado todo lo que quería hablar del consumo de carnes y huevos y pescados. Pienso que no me he saltado nada. Nos queda pendiente las otras 2 actividades, el sexo ilícito, que es un tema interesante, y los juegos de azar, que lo vamos a tocar el jueves que viene, y el último el próximo martes. Voy a checar última vez si hay algún comentario que no haya pasado. Y nos quedaría en deuda el Ekadasi. Voy a seguir estudiando e informándome del Ekadasi para que lo metamos en otra sesión. Té verde, bueno, sí. Ok. Prabhupada siempre pedía a sus discípulos que al momento de la iniciación prometan observar este principio, no comer carne, huevos y pescados, cebolla y ajo para nuestra propia salud. Terminamos allí. Saludos a todos. Andrés, creo que es la primera vez que te veo por acá. Saludos. Joaquín, saludos, Prabhu. Y qué bueno verte por acá. Espero que haya sido útil para vos. Y saludos a Cristal. Así que nos vemos allí dentro de un rato viene la charla de Ramayana, o Ramayana. Mañana Srimad Bhagavatam y nos vemos el jueves para el siguiente punto. Saludos a todos. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.